Bueno chicos, en este video, como les anticipé, vamos a ver con cierto detalle el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. El pensamiento de Rousseau es un pensamiento que de alguna manera corona eh, esta, esta secuencia de pensadores contractualistas que comienza a presentarse desde Thomas Hobbes, pasando por John Locke. Y creo que arribando a un momento realmente superador en la obra de Rousseau, y vamos a ver por qué. Por otro lado, antes de empezar el análisis de ciertos ejes del pensamiento de Rousseau, es importante para mí decirles que para futuros profesores de historia, estos tres pensadores y la temática que plantean constituyen un escenario fundamental para cualquier visión histórica y para cualquier comprensión mínimamente seria de cómo es la relación entre lo que se llama el estado de naturaleza y este estado construido por el hombre en donde aparece la dimensión civil y la dimensión política. Precisamente los pensadores contractualistas se caracterizan porque hacen una diferenciación entre el modo de vivir en sociedad bajo la orientación de una ley que se expresa en instituciones y que se expresa en autoridades, instituciones y autoridades que son concebidos por el hombre, instituciones, autoridades, monarcas, que constituyen elaboraciones intelectuales desde las que el hombre quiere pensarse viviendo con otros, organizando su vida dentro de una organización que tiene ejes comunes para todos los que integran esa comunidad o esa sociedad o ese colectivo. Aclaro que no son sinónimos. En todo caso, la expresión más sublime y más perfecta está en el término comunidad. Una sociedad en realidad es una agrupación de personas que se reglamenta desde instituciones, autoridades y una cierta concepción de la justicia, precisamente para tramitar el intercambio de intereses. En cambio, en la comunión no solamente hay un intercambio de intereses, sino que este intercambio de intereses a su vez está al servicio de una mirada existencial profunda en la cual convergen los ciudadanos, en la cual convergen los individuos, deviniendo ya no ciudadanos, ya no solamente individuos, sino deviniendo personas que resuenan desde su propia singularidad intransferible en la misma tonalidad musical, metafísica, filosófica, existencial, tal vez religiosa, que configura la partitura de lo que es el horizonte de valores y de un sentido profundo que tiene la vida, que tiene la existencia, desde el cual caminan las personas de esa comunidad juntas, comprometidas entre sí, respondiendo unas por otras y persiguiendo ese sentido común y esa destinación común sin para nada someter toda la creatividad y toda la originalidad que hay en cada una de las personas, pero poniendo a las personas todo eso a su vez como tesoro propio al servicio
de un bien y de un sentido en el cual la vida de cada uno se hace plena porque es compartida con ese sentido final, con la vida de todos los demás. Eso es lo que sería una comunidad. Como ven, el sentido superior que tiene una comunidad respecto de una mera agrupación de personas para tramitar e intercambiar intereses es notorio. Pero bueno, los pensadores contractualistas están interesados al menos en dar cuenta filosóficamente de la diferencia que hay entre el estado de naturaleza y el estado civil y político. Hay pensadores que no solamente distinguen estos dos planos, el plano natural y el plano político, sino que además de diferenciarlos, oponen a estos planos. Por ejemplo, en el caso de Hobbes, hemos visto que en el contrato hobbesiano, en el Leviatán, los ciudadanos prácticamente renuncian a todas las prerrogativas, a todo lo que en Hobbes se denomina bajo el término derecho natural, porque precisamente lo que quieren es priorizar de manera exclusiva el derecho a la vida. Y para eso comprometen al monarca, para que el monarca sea la autoridad que asegura ese derecho a la vida y la defensa del derecho a la vida de cada ciudadano ante una posible agresión de otro ciudadano. Ahora, este nivel mínimo de derecho a la vida, sin el cual por supuesto no se pueden ejercer los demás derechos, este nivel mínimo de subsistencia hace que el monarca quede fuera y libre, independiente del contrato social, y todos los derechos a los cuales los ciudadanos renuncian, resulta que les son reconocidos al monarca. Por lo tanto, el monarca termina teniendo una autoridad absoluta y no está bajo ninguna ley externa, sino que él es la misma expresión de la ley. Por eso en Hobbes, si bien él es un pensador monista, cuyo único principio ontológico o cuyo único principio de realidad es la materia y sucedáneamente la energía y el movimiento y las conexiones mecánicas o mecanicistas o causales, en términos de las cuales se puede explicar todo lo que ocurre. En Hobbes, no obstante, más allá de este pensamiento monista, hay una idea de Dios que no es objeto del conocimiento, pero que de alguna manera regula la inteligencia para pensar en un poder soberano que no está bajo el sometimiento de ningún otro poder, de ninguna otra legalidad, de ningún otro orden justo más que sí mismo. Por eso, en definitiva, la dimensión religiosa queda absorbida, reducida a la dimensión política, y por eso la autoridad eclesiástica queda absorbida y reducida al monarca, porque el monarca estaría representando este poder soberano que no está debajo de ningún otro poder. En Locke ya vimos que hay dos principios de realidad, ya está eso detallado, pero en Locke vimos una diferencia que yo la resalté en un video posterior, que dura más o menos 16 minutos, y que es la diferencia entre la realidad considerada en sí misma y la realidad tal como yo la puedo conocer. Y aquí conocer significa representar, y la representación de la realidad, la inteligencia o el pensamiento, la realiza a través de la idea que se hace de la realidad, la idea que concibe para poder representarse eso que quiere conocer. Entonces Locke ya nos alerta acerca de una diferencia muy importante entre la realidad tal como es en sí y la realidad tal como yo la puedo representar, la puedo conocer, y eso significa que el sujeto de conocimiento de manera activa participa en la configuración de aquello mismo que quiere conocer. Y en definitiva lo que conoce no es
eso tal como es en sí mismo, sino que lo que conoce o lo que se puede representar es algo que de alguna manera se puede expresar en términos de una interacción entre eso tal como es en sí mismo, más allá de mí, que lo quiero conocer, y las facultades que operan, las facultades cognitivas, que desde el lado del sujeto operan en la recepción de eso que quiere ser conocido y de la configuración de eso para poder captarlo, para poder conocerlo. Esta diferenciación es muy importante y por eso en Locke, llamativamente, más allá de que él sea médico y de que por supuesto incluso toda su orientación pedagógica, me refiero a la orientación que él da pedagógicamente al tipo de formación que tiene que tener, sobre todo un estudiante secundario, está muy inclinada a una orientación científica y práctica. Hablo de las ciencias naturales, de la matemática, de la biología, de la química, de la física, porque son las ciencias que nos vinculan con la experiencia y son las ciencias que justamente tienen los saberes que permiten transformar la realidad, operar sobre la realidad, de modo de transformarla para una búsqueda de la mejora de la calidad de vida, del bienestar que los individuos persiguen dentro de la vida en el mundo, de la vida concreta, que ya tiene sus avatares, sus limitaciones y sus contradicciones. No obstante, cuando Locke habla del pensamiento moral, es llamativo que ese conocimiento moral él lo analogue al conocimiento propiamente matemático, en donde las ideas o conceptos matemáticos ya no son representaciones de objetos extramatemáticos, sino que son los mismos objetos, las mismas entidades matemáticas, son las ideas o definiciones matemáticas, las entidades matemáticas mismas. Del mismo modo sucede con la moral, digamos. Las ideas morales no son representaciones de cosas empíricas y extramentales, sino que son la entidad misma moral, la justicia misma, el bien mismo, que están pensados racionalmente y que están comprendidos racionalmente, con lo cual en las ideas morales no hay una representación de algo ajeno a la idea, sino que las ideas morales son exactamente el alumbramiento racional de lo que es el mundo moral, de los valores, del bien, de la justicia, de la dignidad, de todo lo que constituye el marco valorativo y ético al cual accedemos racionalmente. Rousseau da un paso más. Sobre Rousseau se han escrito muchas cosas. La vida de Rousseau es una vida también llamativa, es una vida que tiene circunstancias notables en el sentido en que uno no debe pasarlas por alto. Rousseau ha sido un papá de 5 hijos a los cuales abandonó. Y los abandona sin un proceso previo, sino que los abandona repentinamente porque él siente que en el fondo su misión en el mundo es incompatible con la vida en familia, con los deberes que tendría como papá, con los quehaceres, las ocupaciones, el tiempo y el esfuerzo que son necesarios ofrecer para la crianza de los hijos y para poder sostener la vida cotidiana en el marco de una familia. Su misión lo arranca de ese ámbito familiar y lo lleva a una destinación puramente filosófica, casi una destinación filosófica y yo les diría en algún sentido sacerdotal, porque la consagración que Rousseau hace de sus investigaciones filosóficas están orientadas a intentar ver
cómo mejorar la vida de una sociedad, cómo dignificar la vida del hombre en este plano, que ya no es el plano de la naturaleza, sino que es el plano civil y político que el hombre mismo crea, que el hombre mismo imagina, concibe y trata de establecer a través de cómo concibe la justicia, el bien, cómo concibe los derechos y las obligaciones que las personas deben asumir cuando quieren vivir en sociedad, cuando quieren vivir con otros, donde de alguna manera aparecen justamente los otros, aparece esa otredad, con todo lo que significa la otredad, esa identidad irreemplazable, diferente e irreductible a cualquier otra identidad, y que tiene entonces lo propio, lo suyo, lo singular, lo intransferible, y que de alguna manera no se puede acomodar a nada mío, que para entonces encontrarme con esa otredad y yo mismo debemos hacer transformaciones, no transformaciones de nuestra identidad, pero sí transformaciones en nuestra disponibilidad, en nuestra confianza, en nuestra expectativa, en nuestra imaginación, para poder albergar al otro, que es un otro, no es yo, es realmente un otro. Y también el otro debe hacerlo para albergar mi propia otredad respecto de su identidad que no es la mía. Ese encuentro implica esfuerzos, implica compromisos. Si queremos que ese encuentro sea fructífero y pueda crecer, para poder crecer significa que tenemos que hacerlo permanecer para poder seguir caminando juntos y descubrirnos. Y en ese compromiso seguramente ocurrirán muchísimas cosas. Va a haber alumbramientos, va a haber momentos de gozo y también va a haber momentos oscuros, momentos de contradicción. En algún momento de mi vida, dando clases de teología, allá por el año 2004 en el Clarac, en el Zoom, yo decía, la luz blanca, que es la luz que ilumina por excelencia y es la luz desde y bajo la cual las cosas son recibidas por nuestros ojos de la manera más abarcadora, integral y completa. Esa luz blanca, la refracción, el fenómeno de la refracción, nos enseña que está hecha de todos los colores del arco iris. Así que la luz blanca necesita y muestra que en definitiva está hecha de una enorme diversidad de colores. Pero no es ninguno de esos colores tomado aisladamente. Por lo tanto, la luz blanca no puede confundirse ni debe confundirse con ninguno de los colores del arco iris que la integra, que la constituye, que forma parte de ella. Porque si nosotros confundimos la luz blanca con alguno de los colores del arco iris, entonces las cosas ya no son recibidas de manera integral, son recibidas de manera parcial, bajo la tonalidad de ese color particular. Si es rojo, vamos a ver las cosas rojas. Y lo rojo nos va a ocultar otros colores que también tienen las cosas. En cambio, la luz blanca es la que ilumina y hace aparecer las cosas de manera integral, porque ante la luz blanca no se oculta ningún color. En todo caso, se ocultan los colores que no vemos de algo, pero se puede expresar cada uno de los colores que las cosas muestran ante la luz blanca. Entonces, ante la luz blanca pueden emerger todos los colores de la realidad. En cambio, ante alguno de los colores del arco iris no van a emerger todos los colores. Esa es la diferencia fundamental entre la luz blanca y los colores del arco iris que forman parte de esa luz blanca. Entonces, la verdadera luz, la luz blanca, está hecha de todos los matices del arco iris, pero no es ninguno de los colores del arco iris tomado por separado. Lo cual quiere decir que para que haya verdadera luminosidad son necesarios todos los colores del arco iris.
no me alcanzan algunos. Son todos los colores del arco iris los que tienen que estar presentes para que haya luz blanca. La luz como metáfora de iluminación, de verdad, de alumbramiento, de visión, de visibilidad, de conocimiento, de encuentro real, en oposición a la oscuridad. Entonces, Rousseau, por supuesto que continúa esta serie inaugurada en Hobbes y continuada también por Locke. Y Rousseau habla también de un estado de naturaleza y habla del estado político y civil. Ahora bien, acá es donde uno tiene que tener muy presente esta distinción que Rousseau hace. Muchas veces en las clases de filosofía o en las clases de historia, los profesores de historia hablan casi automáticamente de Rousseau y del buen salvaje, como si las condiciones naturales fueran siempre estimadas por Rousseau de manera ingenuamente positiva y optimista. En realidad, esto hay que leerlo al revés. Rousseau mira la sociedad en la cual le toca vivir. Y lo que ve en la sociedad en la cual él vive tiene una predominancia negativa. ¿Qué ve en la sociedad? Ve corrupción, ve delito, ve explotación de ciertas clases sociales en manos de otras clases sociales más privilegiadas, más adelantadas. Es decir, en la vida en sociedad, Rousseau lo que hace es registrar cómo se ha envilecido esa naturaleza humana que, a diferencia de Hobbes, él no la piensa peligrosa. Acuérdense que Hobbes consideraba que, el hombre naturalmente es egoísta. No en el sentido de que desprecia al otro, no en el sentido de que es violento con el otro, que es necesariamente agresivo y peligroso para un otro, sino en el sentido de que el hombre se centra en sí mismo y va en busca de las cosas que cree que necesita para su propio bienestar. Y en esa inercia de ir hacia esas cosas que configurarían su propio bienestar, no tiene en principio límites, ni tiene demasiadas consideraciones respecto de si al buscar eso, al ambicionar eso, que configuraría el rostro de ese bienestar imaginario, muchas veces ilusorio, las otras personas se quedan sin recursos para también satisfacer esa búsqueda del propio bienestar. Entonces, hay una peligrosidad que predomina en el estado natural del hombre concebido por Hobbes. En cambio, Rousseau ve casi lo contrario. Lo que Rousseau ve es el gran potencial con el cual la naturaleza humana nace a favor del bien, a favor de lo amoroso, a favor de lo justo. Hay un enorme potencial, pero ese potencial en la vida en sociedad que a Rousseau le toca observar como ciudadano, ese potencial se desdibujó, ese potencial se pervirtió. Los hombres, en vez de expresar desde sus propias condiciones naturales, inclinadas al conocimiento de la verdad y a la realización del bien, del amor y de la justicia, en vez de ver esas expresiones positivas, Rousseau ve que la vida en sociedad es una especie de escenario en donde continuamente se multiplican escenas de corrupción, escenas donde predomina el mal, donde predomina el atropello, la agresión, la desvalorización de la condición humana presente en cada persona, en donde predomina la búsqueda del propio interés en detrimento de la dignidad de los demás,
en donde predomina la explotación, en donde predomina la búsqueda del poder, en donde predominan un montón de cosas que realmente pervierten, desdicen aquello para lo cual la condición naturalmente humana está diseñada, está configurada, está dispuesta. Esto para lo cual naturalmente la condición humana está orientada y diseñada, es el bien, es la justicia, es la compasión, es la fraternidad, es la igualdad, es la libertad, es la posibilidad de ofrecer la libertad para poder vivir fraternalmente, y no a espaldas de lo que le suceda a los demás. Bueno, esto Rousseau lo ve totalmente corrompido en la sociedad. Entonces, de ninguna manera esto significa que Rousseau quiere salirse de este plano político y civil para retornar al estado propio de la naturaleza, al estado salvaje de la naturaleza. De ninguna manera, en absoluto. O sea, no está reivindicando el estado aborigen, el estado natural, el estado primitivo, por encima del estado cultural, civil y político. No, lo que está reivindicando Rousseau es el potencial que la naturaleza humana, desde su configuración originaria, tiene a favor del bien, de la justicia, de la verdad, de la belleza, de la virtud y de los verdaderos valores que expresan universalmente el valor y el sentido final de la condición natural humana hacia el cual los hombres tienen que propender para poder realizarse plenamente, humanamente y como personas. Esto es lo que Rousseau reivindica y quiere rescatar, pero de ningún modo quiere volver al estado primitivo de la naturaleza. Entonces, si no quiere volver al estado primitivo de la naturaleza, pero critica todo lo negativo que produce la vida en sociedad, entonces, ¿qué quiere Rousseau? Bueno, esto se va a articular con su proyecto pedagógico. Lo que quiere y lo que cree Rousseau es que hay un problema en la educación del ciudadano que hace que, porque es una educación errónea, distorsionada, produce que el ciudadano, en vez de desarrollar sus virtudes, desarrolle sus vicios. Entonces, para poder corregir este desvío, esta perversión, hay que volver al estado de la naturaleza, pero para mirar cuál es el potencial que la naturaleza le ha concedido al hombre, expresando sus capacidades, expresando sus valores y expresando el horizonte de sentido existencial hacia el cual el hombre debe llevar su vida para poder realizarse de manera humana y profunda. Es volver a mirar qué es lo dado y concedido naturalmente en cada uno de nosotros como personas humanas, desde lo cual poder entender hacia dónde tenemos que caminar como sociedad para pasar de la sociedad a la comunidad de la cual yo les hablaba al principio. La diferencia entre sociedad y comunidad. Entonces, hay que inspeccionar la naturaleza para que la naturaleza nos muestre cuáles son las capacidades y el fin último hacia el cual estas capacidades deben llevarnos para que se realice en nosotros, en cada uno de nosotros, de manera universal, con validez universal, el sentido más profundo de nuestra condición humana, sin en absoluto poner en detrimento a nuestra condición singular, personal e irrepetible, a nuestra propia libertad, a nuestro propio ser singular y personal, que es intransferible. En absoluto negar esto. Entonces, a partir de esta problematización, evidentemente Rousseau cree que es necesario pasar por una crítica educativa. ¿Cómo se debe educar a un niño? ¿En qué valores hay que educar a un niño?
para que todo el proceso educativo sea un proceso de humanización creciente y profunda. Desde esta educación que hace de un niño un verdadero hombre, una verdadera persona con valores profundos y universales, arraigados como prioridades en las decisiones que él va a hacer en su vida, podemos confiar en que es posible una sociedad en la cual se exprese de manera racional y necesaria el sentido trascendente para el cual nosotros existimos como personas, como humanos. Entonces, el momento pedagógico es fundamental. Por eso les recomiendo, como futuros profesores de historia, en donde articulan la ciencia histórica con la enseñanza de la historia, leer la obra de Rousseau, El Emilio, que es una obra que tienen que leer, porque les va a hacer muy bien leerla, para que ustedes entiendan cómo alguien como Rousseau, que sigue siendo un racionalista, que sigue siendo un contractualista, articula el dato que la naturaleza nos da sobre qué somos y quiénes somos, y sobre el sentido trascendente hacia el cual debe orientarse nuestra vida, que es personal, que es libre, que es intransferible, pero que a su vez tiene una configuración de validez universal que nos fraterniza con el resto de las personas, con el resto de la humanidad, en la consecución de ese fin trascendente que realiza el sentido más pleno de nuestra humanidad, en nuestra vida personal. El lugar de la realización personal más profunda es el lugar comunitario donde estos valores y esta educación configuran al verdadero ciudadano. Entonces, a partir de esto, Rousseau establece el concepto de voluntad general. La voluntad general no es la voluntad de la mayoría, no es lo que quiere la mayoría, no es lo que la mayoría necesariamente votó, elige, prefiere, decreta, expresa, manifiesta o decide. La voluntad general no tiene nada que ver con la mayoría. La voluntad general podríamos denominarla como la voluntad universal, es decir, la voluntad, el querer, que expresa lo que por necesidad racional se constituye en un deber que elegimos y que al elegirlo realizamos plenamente nuestra libertad, porque nuestra libertad está eligiendo lo que la razón exhibe como necesariamente lógico que lo elijamos, porque es racional y tiene validez universal. Y en esa voluntad general, nosotros somos libres porque nos elegimos a nosotros mismos cada vez que elegimos eso que racionalmente es lo que expresa el bien, la justicia, los valores, de manera racional y de manera universal. Es decir, el ciudadano no se somete a ninguna ley externa ni a ninguna autoridad externa, se somete a la propia exigencia racional que lo constituye y que le muestra que la ley está manifestando conceptualmente una exigencia racional, no una arbitrariedad individual proveniente de una autoridad despótica, ajena a lo que la razón muestra que es exigible necesariamente de suyo. O sea que el ciudadano es plenamente libre cuando obedece, porque al obedecer elige identificarse con lo que la razón le muestra que es la verdadera ley, que es lo verdaderamente racional, que es lo verdaderamente razonable y necesario, que debe observarse y respetarse para que la acción que deviene de ese respeto sea la acción que debe ser, sea la acción realmente justa, sea la realización del bien, sea la realización
Del bien porque es la realización de la razón misma en esa acción, porque la razón exhibe lo que es necesario hacer, lo que es exigible hacer, lo que es verdaderamente justo y bueno hacer. Esto es la voluntad general. Por eso la voluntad general no es la voluntad de la mayoría. La mayoría puede estar totalmente equivocada. A lo mejor en una sociedad hay un solo ciudadano que expresa esa voluntad general. Y los demás ciudadanos expresan otras voluntades, seguramente mezcladas con arbitrariedades, con unilateralidades individualistas y egoístas, con corrupción, con vicios, con cegueras, con pasiones que no tienen en cuenta qué es lo que la recta razón está necesitando que se observe, que se respete y que se realice. Este concepto de voluntad general es fundamental, porque en el concepto de voluntad general Rousseau articula las exigencias de la naturaleza, las exigencias de la razón forma parte de nuestra naturaleza, es una capacidad, es una facultad natural perteneciente a nuestra naturaleza humana, la razón, la estructura racional, y en esta estructura racional que pertenece a nuestro estado de naturaleza, existe la única condición de posibilidad para Rousseau de formarse una sociedad, un plano civil y político en donde se exprese lo que verdaderamente es universalmente bueno, justo, acorde a lo que cualquier ley tiene que expresar. Por eso fíjense que la ley en Rousseau no expresa la voluntad de la mayoría. La ley en Rousseau tiene un contenido moral. La ley en Rousseau es la expresión racional de lo que necesariamente la razón ha mostrado que es lo justo, que es en verdad lo que es bueno y que por eso merece y exige ser respetado, ser obedecido y ser cumplido, ser realizado. La pregunta de Rousseau es ¿qué debo hacer? No qué quiero hacer, pero no porque no le importe la libertad. A Rousseau le interesa muchísimo la libertad. Pero la libertad es verdaderamente libre y se realiza como tal cuando quiere lo que necesariamente, lo que racionalmente, lo que moralmente es justo y debe ser elegido y querido. Por eso este concepto de voluntad general es muy importante. No expresa la voluntad de la mayoría, expresa la voluntad que quiere lo que universalmente es válido desde el punto de vista de la razón, tal como la razón lo muestra, como tal, universalmente válido, y por eso exige nuestro respeto, nuestro deber, nuestra obligatoriedad, y en ese respeto somos plenamente libres, porque la libertad se realiza en la verdad, y la verdad está expresada racionalmente en la ley. Por eso la voluntad que quiere la ley es una voluntad universalmente válida. Y en esa voluntad, mi voluntad se identifica cuando cumple, respeta y entiende, y se realiza no solamente mi voluntad y mi obediencia a la ley, sino que se realiza de manera máxima mi propia libertad. Porque es una libertad que se realiza respetando y siendo correspondiente, siendo recíproca con lo que la razón exige como el respeto necesario a lo que de verdad es bueno y es justo, y por eso tiene el rango de una ley moral. Esto me parece que es lo más importante de resaltar en Rousseau. Hay como un salto, y en ese salto aparece la educación como un factor fundamental. Todas las degeneraciones, las perversiones, las corrupciones que Rousseau observa en las sociedades modernas para su época, obedecen a que no se entiende bien cuál es nuestra naturaleza humana, a que no se comprende bien cuál es el sentido final hacia el cual nuestra naturaleza debe propender para poder realizarse plenamente y humanamente. Esta distorsión
provoca que las sociedades modernas expresen los peores vicios, las peores oscuridades que el hombre puede realizar. Por eso el proceso educativo es un proceso indispensable para Rousseau. Bueno, yo creo que con este video, más la lectura del texto de Rousseau, ustedes pueden tener material como para pensar y como para consultar en la clase. Bueno, muchas gracias chicos, nos estamos viendo pronto.